Esto es lo que llamamos falacia o error en el razonamiento. La conclusión no sigue de la premisa. En este caso, el funcionamiento de las estrellas no tiene nada que ver con la forma de la superficie terrestre o la supuesta rotación de la Tierra. Ja 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 ja, como que no tiene nada que ver. La forma en que se mueven las estrellas en el hemisferio norte y en el sur solo es posible en una Tierra esférica y es imposible en una Tierra plana. La perspectiva jamás causará que se vean de esa manera. Tierra plana refutada. Piénsalo, si te colocas exactamente en el polo norte, girarías debajo de la estrella polar, lo que desde tu perspectiva se vería como estrellas rotando. Si te desplazas un poco hacia el sur, más de lo mismo, solo que la polar, el centro de rotación, se ha desviado. Si te colocas en el ecuador, puedes ver la polar justo en el horizonte y puedes ver las estrellas del hemisferio sur también rotar. Si vas más al sur, el sentido de giro ha cambiado, y las estrellas giran en torno a otro punto. Y si acabas justo en el polo sur, obtendrás lo mismo que en el norte, pero rotando en el sentido inverso. Como veis, este hecho observacional es muy fácil de explicar pensando que la Tierra es esférica. Pero, ¿y en la Tierra plana? Bueno, en el hemisferio norte puedes poner a girar las estrellas en el sentido correcto y más o menos puede colar. Pero entonces, ¿qué haces con el hemisferio sur? Porque tal y como está ahora el modelo, en Chile deberíamos ver las estrellas girar en el sentido del hemisferio norte, en el sentido antihorario, cuando en la realidad vemos lo contrario. Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Al hablar de los fenómenos celestiales, nos estamos apartando del debate principal que hace referencia a la supuesta esfericidad y rotación de la Tierra. Una vez ha quedado claro que este tema no tiene nada que ver con la curvatura o la rotación de la Tierra, podemos pasar a discutir posibles explicaciones para el fenómeno de las estrellas. En el caso de los rayos de sol anticrepusculares, los rayos parecen converger en el horizonte opuesto debido a la perspectiva, pero en realidad no se están juntando. En este ejemplo, suponiendo que somos el observador, en un horizonte veremos la fuente de luz, es decir, el Sol, y en el horizonte opuesto veremos cómo convergen debido a la perspectiva los rayos anticrepusculares. Bravo Oliver Ibáñez, tú solito acabas de refutar la Tierra plana. Si los rayos anticrepusculares convergen por perspectiva, eso quiere decir inevitablemente que los rayos crepusculares divergen por perspectiva. Esta imagen que nos muestras aquí, nos muestra cómo funciona la perspectiva de los rayos crepusculares y anticrepusculares. Lo que se te olvidó, es que esa imagen solo puede funcionar si los rayos del Sol son paralelos y los vemos de esa forma por la perspectiva. Es igual que las vías de un tren. Las vías del tren son paralelas, pero parecen diverger o converger por la perspectiva. Si ponemos esta imagen de costado y la duplicamos a la inversa, vemos exactamente el mismo patrón que en el dibujo de Oliver Ibáñez. Lo cual demuestra sin lugar a dudas que los rayos solares son paralelos. ¿Y qué sucede si los rayos solares son paralelos? Muy fácil. Hace más de 2000 años, Eratóstenes, un filósofo, matemático y geómetra muy inteligente de Grecia, realizó un experimento para medir el diámetro de la Tierra. Si ésta fuera plana, desde cualquier lugar de la Tierra en un momento determinado del día podríamos ver el Sol brillando desde el mismo ángulo. Si fuera redonda, ese no sería el caso. Eratóstenes había escuchado que al mediodía del día más largo del año, el sol brillaba directamente en el pozo de agua en la que ahora es la ciudad de Asuán, en Egipto. Aquí, el sol debe estar directamente sobre nuestra cabeza. Y en otro lugar, a 800 kilómetros al norte, hizo una segunda observación. De nuevo al mediodía del día más largo del año. Aquí,
a 800 kilómetros al norte, realizó este experimento y clavó una vara verticalmente y se dio cuenta de que la vara proyectaba una sombra. La sombra era evidencia de que el Sol no está sobre nuestra cabeza, sino en diagonal. Al medir este ángulo, sabiendo la distancia entre ambas ubicaciones, pudo calcular que la Tierra es una esfera de unos 13.000 kilómetros de diámetro. En el caso de los rayos de sol anticrepusculares, los rayos parecen converger en el horizonte opuesto debido a la perspectiva, pero en realidad no se están juntando. En este ejemplo, si los rayos de sol estuvieran rotando en una dirección, al mirar al horizonte opuesto veríamos cómo los rayos anticrepusculares estarían rotando en la dirección opuesta. De igual manera podemos extrapolar los rayos crepusculares y anticrepusculares con las estrellas en el norte y en el sur. Este fenómeno explicaría por qué no vemos la supuesta estrella polar del sur, Sigma Octantis. Primero nos dicen que debido a la mala suerte, el polo celeste del sur no coincide con ninguna estrella, al contrario que en el norte, que sí que coincide con la estrella polar Polaris. Y luego nos cuentan que Sigma Octantis no se puede ver y jamás ha sido observada ni grabada. Esto es porque en realidad estamos observando un punto de convergencia, igual que sucede con los rayos crepusculares y anticrepusculares. Sigma Octantis es una estrella de baja luminosidad que no se ve a simple vista, pero si usas telescopios sí que se puede ver. Claro, que si no lo hacen con la Nikon P900 desenfocada no te vale. Pero el hecho de que tú digas que las estrellas del hemisferio sur son una convergencia de las del hemisferio norte, te refuta a ti mismo. Si eso fuera verdad, obligatoriamente debería existir una estrella polar sur, que sea una copia convergente de la estrella polar del norte, así que si tú dices que las estrellas del sur son una convergencia del norte y al mismo tiempo dices que no existe estrella polar sur, es una contradicción muy ridícula. Por otro lado, si las estrellas del hemisferio sur son una convergencia de las del hemisferio norte, todas las constelaciones del hemisferio sur serían una copia invertida de las del norte. Algo así como un efecto espejo. El simple hecho de que en el hemisferio sur existan constelaciones que no existen en el hemisferio norte, como la Cruz del Sur, refuta total y absolutamente tu argumento. Y por lo tanto, los terraplanistas seguís sin explicar cómo es posible que veamos dos polos de rotación de las estrellas, uno en el norte y otro en el sur. Por lo tanto, no habéis refutado para nada el argumento de Quantum Fracture. Piénsalo, si te colocas exactamente en el polo norte, girarías debajo de la estrella polar, lo que desde tu perspectiva se vería como estrellas rotando. Si te desplazas un poco hacia el sur, más de lo mismo, solo que la polar, el centro de rotación, se ha desviado. Si te colocas en el ecuador, puedes ver la polar justo en el horizonte y puedes ver las estrellas del hemisferio sur también rotar. Si vas más al sur, el sentido de giro ha cambiado, y las estrellas giran en torno a otro punto. Y si acabas justo en el polo sur, obtendrás lo mismo que en el norte, pero rotando en el sentido inverso. Como veis, este hecho observacional es muy fácil de explicar pensando que la Tierra es esférica. Pero, ¿y en la Tierra plana? Bueno, en el hemisferio norte puedes poner a girar las estrellas en el sentido correcto y más o menos puede colar. Pero entonces, ¿qué haces con el hemisferio sur? Porque tal y como está ahora el modelo, en Chile deberíamos ver las estrellas girar en el sentido del hemisferio norte, en el sentido antihorario, cuando en la realidad vemos lo contrario. Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Porque, creedme en esto, a cada argumento que le echábamos a los terraplanistas, ellos siempre encontraban alguna manera enrevesada de escaparse, invocando que si la refracción, que si el paralaje. Aquí no hay escapatoria. La rotación de las estrellas es imposible de encajar. Me he pateado los foros terraplanistas de arriba abajo y no he encontrado ninguna explicación que no fuera "lo hizo un mago".